Hola, bienvenidos, bienvenidas. Allá estamos con la mano maestra de Javier Conde, que nos está enseñando un montón en muy pocos minutos. Estamos iniciando una serie de programas especiales de la Secretaría de Programas Socioeducativos de la UTE. Qué lindos aplausos. Qué lindos aplausos. Vamos a presentar este ciclo que tiene la idea de ir recorriendo distintos programas socioeducativos en cada programa especial. La conducción de estos programas está a cargo de los compañeros de la Secretaría. En este caso estamos Julián Palacios, histórico compañero del área y actual vocal de la Junta de Programas Socioeducativos por la UTE. Y yo, Betina Frata, secretaria de la Secretaría. En otros programas estarán otros compañeros y otras compañeras de la Secretaría. Bueno, bienvenidos. Sí, la verdad, bienvenidos, bienvenidas. Yo estoy entusiasmado, Betty. La verdad me entusiasma abrir este ciclo con lo que va a venir el año que viene, esto de poder invitar a compañeros y compañeras del territorio socioeducativo a cada uno de los programas para que nos cuenten sus situaciones, sus particularidades. Bueno, y hoy tenemos la presencia de dos grandes compañeros del programa Retención Escolar de Alumnas Madres y Padres Embarazadas, a Jimena Cuyen y... No, Gallo. Ay, siempre me confundo con nuestra compañera Jimena. Bueno, Jimena Gallo y Pablo Sisman. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos como ansiosos de que nos cuenten de qué va este programa, ¿no? Sí. Ustedes al programa lo llaman de otra manera, más abreviada. Sí, bueno, primero agradecer la invitación en nombre de todos los compañeros y compañeras del programa. Para nosotros un orgullo también abrir esta serie y este ciclo y que también vamos a estar apoyando, escuchando y también difundiendo. Así que bueno, en primer lugar el agradecimiento para ustedes y para todo el sindicato. Sí, nosotros decimos que el nombre ha quedado muy largo, digamos, es el primer nombre que tuvimos y además cuando uno llega a la escuela, ¿no? Y siempre decimos, tardamos muchísimo en decir el nombre completo y entre nosotros, obviamente, siempre lo tratamos de sintetizar en programa de estudiantes, madres, embarazadas y padres. A veces decimos estudiantes madres y siempre decimos, bueno, es importante también tener en cuenta las paternidades, bueno, ¿no? Que están muy invisibilizadas en las escuelas. Entonces, bueno, tratamos siempre de ir acotando. También, seguramente, durante la conversación iremos profundizando, que también en algún momento elaboramos algún documento para pensar en modificar el nombre del programa, que ahí está dando vuelta, digamos, en algún momento hicimos un intento, ahí está, nunca se concretó, pero está el documento escrito, presentado en el ministerio, será seguramente estará dentro de los desafíos tal vez. Exacto. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo inicia el programa. Ustedes tienen una hermosa línea de tiempo que hemos visto cuando cumplieron los 25 años. Sí. Los 25 años. Así es. La hemos contanos largado. Un poquito. Bueno, un poco el programa surge como en los 90, desde experiencias muy puntuales en algunas escuelas que eran EMEN históricas, o se las conocía como EMEN históricas de la zona SAP, sobre todo la 4 de 21 de Norma Colombato y Retiro, en donde los equipos docentes y de conducción empezaron a ver con preocupación que había estudiantes que discontinuaban o dejaban la escuela porque estaban embarazadas o porque eran madres. Ubiquémonos, 90, no había la ley de obligatoriedad de escuela media, no existía el paradigma de derechos, o recién estaba como empezando. Muchas de las normativas que hoy nos sirven de sustento no existían. Y en el año 2000 hubo una situación muy puntual que fue en Formosa, pero que tuvo impacto nacional, que fue que una chica de 5º año no la dejaron finalizar su secundaria, y ahí surgieron 2 normativas nacionales prohibiendo como la expulsión y la discriminación de estudiantes embarazadas, madres y padres.
Y en correlato, en el año 2001, en la Ciudad de Buenos Aires, sale la Ley 709, que es como la que le da creación al programa. En el interín, en el año 95, se crea la acción del programa, o sea, la acción adentro de lo que era programa SAP, ¿sí? Y cuando sale esta ley que les nombraba nuestra, ahí se crea el programa adentro de lo que era la dirección de media y técnica en ese momento. Entonces eso lo que permitió es que nos extendiéramos a muchas más escuelas y a otros distritos. Y también ahí se empezó como a romper un poco la idea de que el embarazo y la maternidad y la paternidad solo sucedía en los estratos populares, que ese es como un gran mito, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo generalmente toda mi vida trabajé en zona norte, si bien empecé en zona sur ahí con Papo, pero siempre trabajé en las escuelas del norte y todavía igual sigue apareciendo esto como en mis escuelas, esto no pasa, ¿no? Claro. Sí, o pasan de otras maneras. Y también eso fue lo que a partir de empezar a trabajar con dispositivos de escucha al interior de las escuelas como grupos de reflexión, empezaban a aparecer otras cosas que le pasaban a las pibas que se complicaban en su escolaridad, que no era solo el embarazo, el tener que salir a trabajar, sino bueno, el tema del cuidado de sus hijes. En el momento que estaban estudiando en la escuela. En el momento que estaban estudiando, el tema de la lactancia, temas habitacionales, bueno, un montón de situaciones de violencia. Empezaban como a aparecer un montón de cosas que era necesario atender particularizadamente para garantizar su inclusión educativa o su derecho a la educación, ¿no? Sí, imagino, Jimena y Pablo, en un contexto post-2001, ¿no es cierto?, donde el tejido social estaba totalmente quebrado, crisis económica, social, cultural. Entonces, esas situaciones emergían cada vez más, ¿no? Totalmente. Ahí también, cuando el programa da ese salto de pasar a la dirección de media y técnica, también el equipo se extendió, empezaron a incorporarse más compañeras y compañeros con distintas formaciones, que también eso le trajo como mucha riqueza al programa. Exacto. Y después ya otro hito más puntual fue en el 2006, cuando se sanciona a nivel jurisdiccional y a nivel nacional la Ley de Educación Sexual Integral. Eso también nos trajo como un replanteo de nuestra tarea y de entender que era algo indispensable para nuestra tarea, que no solo tenía que ver con garantizar el derecho a la educación, sino también trabajar en términos de derechos sexuales y reproductivos y de favorecer la implementación de la ESI al interior de las escuelas, que al principio costaba. Claro, sí. Entonces, bueno, primero lo empezamos a incorporar en nuestras capacitaciones con referentes institucionales y después empezó a aparecer el pedido de otros actores educativos. Y ahí fuimos como creciendo en dimensión y en otras tareas, en diversificación de tareas, yo creo, ¿no? Todavía persiste la idea de que, bueno, el programa solo acompaña estudiantes madres. De hecho, nos dicen, pero no, acá no hay estudiantes madres, ¿qué tenés que hacer? Bueno, no, en realidad venimos como... Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Una cosa que les quería preguntar en esto de la contextualización histórica es, paralelamente a toda esta cuestión que tiene que ver con la línea de tiempo, con cómo nació y cómo se fue desenvolviendo el programa, ustedes como trabajadoras y trabajadores, ya te iba a preguntar cuántos años hace que trabajas en el programa y esas cosas, paralelamente participaron en este sindicato de un proceso muy rico de organización colectiva de todos los programas socioeducativos que en ese momento se encontraron. En el 2000, bueno, este proceso de organización tuvo varias etapas, ¿sí? Distintas etapas que las nombro desordenadas, digo, el haber conseguido las licencias del estatuto cuando éramos contratadas y contratados, el haber de módulos institucionales a cobrar con horas cátedra. Ese fue el primer quiebre iba del a decir programa. eso porque yo cuando simplemente cuando entré a trabajar en mis primeros meses
primero que se tardaba una enormidad de tiempo en cobrar la primera vez. Recuerdo que hasta entre un grupo de compañeras hicieron una vaquita para que pueda tomar el colectivo para seguir trabajando. Se demoraba muchísimo y tenía módulos, módulos institucionales, y después, medio en ese año, pudimos dar el salto a tener horas cátedras. Horas cátedra de planta transitoria, tal cual. Que sí. En algún momento, algunos programas socioeducativos no teníamos la planta transitoria garantizada de renovación automática el 1 de enero y que no se cobraban las vacaciones y una cantidad de cosas que estuvieron también muy comprometidos y comprometidas los compañeros y compañeras de alumnas madres en este proceso de organización que culminó en el 2010 con la sanción de la ley 3623, de la cual se cumplen 15 años este año, y que después continuó, ¿sí? Porque estuvimos al frente desde este sindicato de los procesos de interinización, de titularización, y todavía la lucha sigue en varios aspectos en relación a la estabilidad laboral de los programas socioeducativos. Vos tenías una tarea ahora. Yo tenía una tarea, sí, está bien. No, yo lo que, mientras escucho a Betty, les escucho a usted, me hago eco y veo las caras de toda esta historia que hemos construido dentro de este sindicato, que levantó las banderas de los contratados en su momento. Y que todos los programas han sufrido y hemos sufrido situaciones, ¿no?, de vulneración, de luchas, de conquista, ¿no? Entonces, en esa línea de tiempo estaba como pensando, imaginando esto del post-2001 hasta un 2008, 2007, toda la perspectiva de derecho, ¿no? Cuáles fueron esas leyes que abonaron a que nuestra lucha cobre más potencia en esa perspectiva. Y me parece que está bueno siempre contextualizar. Este es un primer programa que intenta transmitir un poco de esta historia de un programa, pero también un contexto histórico del sindicato y nosotros como laburantes, trabajadores de este colectivo. Si nos vamos un poco a la tarea, o sea, nosotros la idea de este programa es informar a la audiencia, a los compañeros y compañeros de qué va cada programa, ¿no? Para tener un conocimiento más real y más cercano. El desempeño de la tarea de hoy, o sea, ¿cómo pueden contarnos un poquito? Sí, un poco lo decía un poco Jiménez, ese relato de la línea de tiempo. Nosotros también, cuando vamos repasando en esa línea de tiempo, vamos viendo cómo la tarea va aumentando, complejizándose, como distintos aspectos que como muy interesantes. De hecho, pensando hasta en la misma práctica que fue haciendo uno mismo en el marco del programa. Digo, cuando uno entró a trabajar, yo entré a trabajar allá por el año 2007, la tarea estaba un poco más focalizada, por decirlo de alguna manera. Digo, que esté un poco más focalizada no quiere decir que no sea compleja, que no asuma un montón de micro tareas que a lo mejor no están tan visibles, pero tenía que ver con, yo siempre trabajé en la zona sur, lo que hoy se llama la región 2 o región quinta, que es todo el cordón de Soldati, Pompeya, Parque Patricio, Barraca, La Boca, donde se sitúa supuestamente la mayor cantidad de situaciones de embarazo, maternidades y paternidades jóvenes y adolescentes. Entonces siempre trabajé con mucha cantidad de acompañamiento de trayectoria. Parecería ser que la tarea era, sobre todo, poner el foco ahí, digamos, ¿no? Con toda esa complejidad. Hoy en día, no solamente hoy, sino ya hace unos años, un poco lo marca muy bien Jimé, que tiene que ver con la sanción de un montón de leyes. Una, para nosotros, clave, la de la ESI, la educación sexual integral, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional, y ahí empieza como a multiplicarse un poco más la tarea, porque nosotros hoy nosotros hablamos de 3 grandes líneas de trabajo, que a lo mejor antes no estaban tan visibles, y hoy sí, digamos, que una tiene que ver con esto que ya venimos haciendo históricamente. La primera, donde pusimos la mirada, el ojo, nuestra cabeza y el cuerpo, que tenía que ver con el acompañamiento de esas trayectorias de estudiantes, madres, padres y embarazadas,
que, bueno, después si tal vez profundizamos más adelante, que obviamente nosotros tenemos toda la estadística de los años anteriores hasta ahora, cómo eso obviamente se fue modificando, y a la luz de un montón de políticas públicas que se dieron, hoy hay menos cantidad de, bueno, digo, además un debate hasta casi... Es un debate. Es un debate casi nacional ahora e internacional ahora nos vamos a meter sobre con las eso. bajas de la natalidad y Sí. todo eso, digamos que hasta nos trasciende a nuestra propia tarea. Bueno, esa es una línea de trabajo que venimos desarrollando hace muchos años. La otra tiene que ver con la colaboración y con la implementación de la educación sexual integral en las escuelas. Ahí nosotros podemos detallar un montón de tareas que hacemos en relación a eso. Trabajamos con equipo ESI de las escuelas. Bueno, también hay una nueva normativa que arma equipo ESI en las escuelas, tanto primaria, secundaria. Nosotros trabajamos en el secundario, con promotores ESI estudiantiles, bueno, con todo, y con los derechos sexuales y reproductivos, bueno, con un montón, haciendo talleres para capacitación para docentes, capacitación para equipos DOE, capacitación para referentes ESI. También somos parte de una estrategia que tiene nuestra gerencia operativa, a la cual dependemos, que es la gerencia operativa de equipo de apoyo, que tiene que ver con los promotores ESI estudiantiles, que es una línea de trabajo bueno, muy importante, que hoy justo estábamos charlando un poco sobre eso. Y por último, la última línea que nosotros mencionamos tiene que ver con la articulación interinstitucional con programas y organismos de protección de derechos, del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sobre todo nosotros trabajamos mucho con los centros de salud. Tenemos una articulación histórica con lo que se llaman los CESAC. Sí. Tenemos un laburo de hace muchos años, pero muy preciso, es un trabajo de articulación, de reuniones, también de capacitación, de intercambios. Bueno, muchos centros de salud van a las escuelas, eso fue un logro del programa, donde se hacen consejería de salud sexual y reproductiva, y después con otros programas, que son de la gerencia, programas que son del ministerio, y programas que son de otros ministerios, digamos, por ejemplo, con los CAJ, los Centros de Atención a la Justicia, Atajo, no sé si me viene a la cabeza. Con todo lo que es desarrollo a la comunidad, tal cual. hábitat, Sí. todas esas cuestiones que hacen a lo socioeconómico, digamos, y que las situaciones de que nos traen las estudiantes y los estudiantes se empiezan como, siempre decíamos en un inicio, que el embarazo o la paternidad era como la punta de iceberg de un montón de otras fragilidades, vulnerabilidades que atravesaban a esos estudiantes y que implicaban como una mirada más integral, un abordaje más multidisciplinario, multidimensional. Y bueno, y eso se teje en el territorio, esas redes que vas construyendo uno a uno y que requieren un montón de trabajo también. Sí. No, una cosita más, y de hecho iba a decir eso, en algunas zonas, en algunos barrios, somos parte de las redes. Claro. Comunitarias de los barrios, digamos, ahí está la de Retiro, bueno, vieron que algunos barrios tienen esas redes, algunas son más comunitarias, otras son más institucionales, pero por eso digo, cuando uno repasa, y a veces mismo nosotros completamos ahí como una hoja de ruta de nuestra tarea, y a veces decimos, uy, todo lo que hice, ¿no? Porque va mucho más allá de la escuela, es la escuela y una cantidad de actores con la cual venimos trabajando. Muy contento de hacer eso igual, ¿eh? No, digo, lo decimos orgullosos, sí, es nuestra tarea, pero es interesante verla cómo fue desarrollándose y creciendo y aumentando, como veo que también pasa obviamente en otros programas que conocemos. De hecho, perdón, una cosita más. De hecho, el abordaje de la ESI también nos abrió a otros temas en donde las escuelas nos empezaron a ver como actores y actrices fundamentales en ese acompañamiento, que tiene que ver con situaciones de violencia. Eso es lo que te iba a preguntar. Interrupción del embarazo, acceso a derechos sexuales y reproductivos, cambio de género, o sea, un montón de otras temáticas que se nos fueron abriendo y que acompañamos. Y que es esencial. A ver, yo estaba pensando en términos de políticas públicas, ¿no? Cuando ustedes cuentan el origen del programa y sus inicios, se entiende que ahí había una vacancia que vino a ser cubierta por una política pública eminentemente escolarizante y de retención de estas chicas o estos chicos que por cuestiones relacionadas con su vida personal
no podían continuar su escolaridad. Ahora, el cambio de contexto, el cambio de escenario, los avances legislativos que ustedes mencionan, y el cambio de los contextos de la población que ustedes acompañan, genera de alguna manera que esa política pública focalizada se amplíe mucho más. Y el objeto de esa política pública también se multiplique, ¿no? Ya no es la alumna mamá que necesita algún tipo de apoyo para continuar su escolaridad, o el estudiante, papá, que lo mismo. Y entonces, en este sentido, les quería preguntar, bueno, esos sujetos, ¿a qué tipo de sujetos hoy ustedes acompañan, asisten, se enfocan, además teniendo en cuenta que hay situaciones, como me contabas el otro día, que hay situaciones que son confidenciales, que hay cuestiones que ustedes tienen que cuidar mucho, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito eso en relación a... Nosotros, por ejemplo, de hecho están en nuestros escritos, nosotros tenemos también mucho material escrito, y algunos documentos, tenemos normativas del programa, digo, que le da marco también, que es interesante porque le da marco institucional, también institucionalidad a nuestras prácticas. Pero si vos lees los destinatarios de nuestro programa, hoy en día se modificó, y nosotros hablamos de toda la población estudiantil, porque, por ejemplo, todas las acciones de ESI va dirigida a toda la población. Cuando vamos con una consejería de salud sexual y reproductiva y no reproductiva con un centro de salud, digamos, va dirigida a toda la población de esa escuela en la cual nosotros hacemos esa acción. Sí, es verdad, lo que hay es una diversidad de escuelas. Nosotros estamos en 165, creo, de escuelas, no en todas. Es casi la totalidad, que es casi la totalidad de las escuelas. Nosotros estamos en las escuelas medias, técnicas, artísticas y normales. No, lo que es verdad que después, no en todas las escuelas desarrollamos todas las acciones. Porque hay más necesidad. Primero porque no podríamos, además, también porque somos un equipo que después ahora vamos a hablar, somos 26, digo, no, tampoco somos tantos, entonces deberíamos tener mucha más capacidad para desarrollar toda esa estrategia. Y hay contextos institucionales y contextuales que hacen que en algunas escuelas, digamos, podamos hacer más acciones del menú de acciones que nosotros tenemos, y otras que a lo mejor son, bueno, obviamente por contextos, bueno, que son más, es más limitada la acción, digamos. Entonces hacemos, ahí hay una diversidad de situaciones, también de regiones, de turnos, el mapa no es lo de mismo turnos, de turno a noche, casi que te abren a que los acompañes a pensar un montón de situaciones pedagógicas y todo, porque casi no hay instituciones o equipos a esa hora disponibles, digamos. Tal cual. Sabes que decís eso y como los fines de semana. Exacto, me quedo pensando en esto de todo el área socioeducativa, en sus particularidades de cada uno de los programas, viene como a interpelar la institución educativa en su conjunto de otro modo de hacer pedagogía, ¿no? Esto de que decía Pablo, el laburo en red, con distintas instituciones o organizaciones, y eso empezó a desarrollarse en las escuelas. Y yo recuerdo que había sido un boom, hacía mucho ruido esto de la escuela tradicional, academicista, ¿no? Cada uno da su materia, y viene este programa a atender determinadas necesidades. Algo de esto les resuena, ¿no? Sí, de hecho, mientras hablábamos me acordaba de cuando dábamos la discusión de los mecanismos de apoyo alternativos, que hoy en día es algo que ya los profes lo tienen. A ver, contá un poquito eso. Cuando todavía la secundaria recién empezaba a ser obligatoria y empezamos a poner en tensión, ¿cómo evaluamos y seguimos acompañando a estos estudiantes que quizás no están presencialmente en la escuela? O sea, todavía no había pasado la pandemia, ni un montón. Bueno, empecemos a pensar trabajos interariales, porque quizás que a la piba le caigan 15 trabajos juntos el último día, no los va a poder resolver. Cuando empezamos a dar esas discusiones, me acuerdo casi nos revoleaban cosas, o sea, como, ¿qué nos están pidiendo? Bueno, hoy en día es casi la secundaria que estamos construyendo, ¿no? Esto de pensar más colectivamente, una evaluación colegiada, un montón de más cosas articuladamente que en el año 2007, 2009, todo eso era... Ahí pensaba, salieron resoluciones incluso al respecto. Tal cual. Escuelas técnicas o los bachilleratos artísticos que por ahí se
incorporó el tema de pensar que pudieran postergar un año los talleres o la orientación artística y pudieran continuar con el bachillerato, que era como más híbrida quizás la cursada o más teórico. Bueno, pero en muchas escuelas fue como discusiones a capa y espada, porque ¿cómo van a seguir avanzando en la técnica si no cursan el taller? Claro. Bueno, lo que trae Jimé tiene que ver con las normativas. Nosotros tenemos un conjunto de normativas del programa. Una tiene que ver con los mecanismos de apoyo. Sí, te paso acá, este es el documento, un machete, pero que tiene que ver con un régimen. Lo voy a mostrar. Sí, que es un régimen especial de inasistencia que tienen las estudiantes madres, embarazadas y padres. La posibilidad de concurrencia con sus hijos o hijas a la escuela, ese era el gran debate que había, que sigue habiendo, sobre todo en algunas situaciones particulares. Ahí, por suerte, también el programa fue parte de e impulsó en varias escuelas medias la creación del espacio de primera infancia. Digamos, ahora está el programa de primera infancia, que tiene un montón se desarrolló también en los barrios, pero hay algunos espacios de primera infancia que funcionan en las escuelas medias, que muchos fuimos construyéndolos con las propias compañías de primera infancia para la creación. De hecho, hace muy poquito se cumplió 15 años de Pompellitos, es el mío. No, digo, que es el de Pompeya, de la Escuela de Menomás, y yo fui a su fundación, y ya tiene 15 años, donde ahí van los hijos e hijas de las estudiantes madres que estudian en la escuela. Bueno, ¿qué más? La posibilidad de la lactancia, digamos, de salir de retiro anticipado por lactancia, y el de mecanismos de apoyo también. Eso son mecanismos, tal cual como contaba Jime, que tiene que ver con situaciones donde las estudiantes, sobre todo las embarazadas, cuando van a tener el parto, que tienen un ausentismo prolongado, la escuela estaba obligada a pensar un mecanismo de recuperación de contenidos. Claro. Porque nosotros, algo que también nos interesa decir siempre, esto es otro debate que tenemos, que nuestro programa es un programa pedagógico, digamos, porque nosotros estamos preocupados, nosotros queremos que y siempre discutimos que nuestras estudiantes puedan transitar, estar y aprobar en la escuela secundaria. O sea, nos importa lo pedagógico, que aprendan. Claro. No es simplemente que tal cual, que pasen de año o que o simplemente asistencial, digamos. Simplemente eso, pero que es interesante, porque a veces también a los programas socioeducativos nos ubican simplemente con la idea del asistencialismo. Y bueno, hay tareas que son asistenciales, yo no lo niego, obviamente, pero también tiene que ver Estamos enfocados en la tarea de enseñar y que los chicos y las chicas aprendan. Una reflexión que me surge con todo esto que ustedes están contando y en relación a lo que decía antes sobre las políticas públicas, es que todo este librito que estábamos mostrando recién no hubiera sido posible de institucionalizarse y de constituirse si previamente no hubiera estado el trabajo territorial de las docentes capacitadoras del programa y los docentes capacitadores del programa que relevan esas situaciones, que relevaban esas situaciones y que le decían a la coordinación de entonces, mirá, pasa esto en tal escuela que no le quieren dar la oportunidad a la parturienta de poder rendir después taller ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental el trabajo territorial que hacen ustedes, que ¿cuántos son? 26. De los cuales somos 12 titulares, 7 interinas, una suplente, 4 planta permanente y 2 reubicaciones. Bien. O sea, como bien diverso. Sí, bien diverso una ensalada, ¿no? De colores. Sí. Y bien. No, ahora estamos como en una situación pensando en los desafíos. Tenemos una compañera que se va a jubilar, por ejemplo, y estamos ahí con el tema de ver cómo, si hay posibilidades de que alguien el año que viene pueda la reemplace, porque hay como una interpretación de la resolución de creación de
de la POF del programa con un pie de página que tiene respecto de los paquetes de horas. Entonces, bueno, estamos como en esa discusión para ver el año. Me suena lo que estás contando. Me suena mucho. No, una cosita, nosotros, bueno, eso es el equipo del programa. Después hay una figura que nosotros siempre reivindicamos, que tiene que ver con lo que se llaman los referentes institucionales, que son aquellos docentes, preceptores que están en las escuelas, que trabajan en cada una de las escuelas y que son, digamos, es nuestro como modo de intervención, digamos. Cada una de las escuelas tiene un referente o dos o equipos de referentes, con lo cual nosotros como equipo trabajamos en conjunto con ellos, digamos. La figura del referente institucional, que también está súper precarizada, que tiene que ver con los módulos institucionales, que también año tras año siempre se vuelve a conversar. Pero no, para nosotros es importante siempre nombrarlas y nombrarlos, porque para nosotros, si bien no son parte del equipo en la cotidiana, digamos, es la pieza fundamental, digamos. Bien. Y como decía Betty, lo último ahí, que gracias a ellos, o sea, la mayoría de las normativas, nosotros siempre lo contamos esto, nacen de las experiencias de las escuelas, digamos, no fueron inventadas en una oficina, sino tal cual, como decía Bettina, tiene que ver con recuperar las experiencias de cada una de las escuelas que ya trabajaban con estas situaciones, y bueno, logramos obviamente tensionar para arriba y crear normativa para proteger estos derechos. Y hablando de tensionar y desafíos que decía Jimena, como para ir cerrando, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos de este programa en particular al día de hoy? ¿No? Pensando en políticas públicas, pensando en lo pedagógico, pensando en comunicar esto a los compañeros y compañeras, para seguir jerarquizando este programa que está dentro del estatuto, dentro de los 32 programas que han entrado a la ley 3623. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que...? Por ahí, en este contexto de baja de tasa de la natalidad en la adolescencia, que igual este año estuvimos viendo que volvieron a aparecer situaciones de embarazo que quizás nos retrotraen a situaciones muy del comienzo, por la situación socioeconómica, que esa es también otra cuestión que hoy en día nos está como estallando bastante, porque no estamos pudiendo dar respuesta a situaciones que están apareciendo de todos los pibes y pibas de las escuelas. Quizás comprender estas otras patas o dimensiones del programa, estas otras acciones pedagógicas más allá de los estudiantes mapadres, que tienen... Sí, no, y que me imagino también que en parte es el objetivo de este espacio, transmitir y hacerle entender a quien tenga que entenderlo, que la política pública o las políticas públicas que llevan adelante los docentes capacitadores del programa responden a necesidades reales de la población de nuestra ciudad. Y que en esas necesidades reales están atendidas de manera articulada, como decían ustedes, por distintos actores del sistema educativo o del sistema de salud, que no son reemplazables entre sí, ni que ahora, bueno, las tareas que hacía la compañera que se está por jubilar, bueno, las reparten entre los que se queden, porque no es una tarea que se pueda realizar sin esa disponibilidad horaria. Bueno, ¿quieren aportar algo más? Porque allá me está diciendo Javier que ya estábamos como con 25 minutos, me lo dijo hace un rato, yo ya no sé, ya estamos con 30. Ya estamos en tiempo. Y si quieren sumar algo más, ¿no? No, yo estaba diciendo, me parece que como desafíos se me vienen muchísimos, digo, sobre todo por el contexto, pero acuerdo mucho, me parece que hay que fortalecer y darle más institucionalidad a todas las líneas nuestras de trabajos actuales. Obviamente que ejemplos hay un montón. A mí se me viene a la cabeza esta articulación que estamos teniendo siempre con el sistema de salud. Muchas pibas acceden a métodos anticonceptivos. Con promotores también, ¿no? Tal cual. Con salud escolar también. Con todos, tal cual. Digo, un poco por la tarea que hacemos cotidianamente nosotros en las escuelas. Y desarrollo social, cual, eso. Pero bueno, eso son tareas que a lo mejor hoy en día
todavía están medias invisibilizadas. No. Che, ¿y cómo está impactando, perdón que te corte, pero se me ocurrió y no me quiero olvidar, cómo está impactando el regreso de algunas enfermedades? Tal cual. No, empieza todo, obviamente que vieron que una de las primeras cajas de resonancia en la escuela. Sí. Entonces, uno en la escuela, nosotros vamos, y un poco lo que decía Jime, de tantos años además, imaginen, nosotros somos de los más, entre comillas, viejitos, estamos hace 18, 19 años, antiguos, trabajando en el programa, por lo cual en las escuelas nos conocen mucho, entonces medio que ya nos piden de todo. Claro. Uno empieza a trabajar, y esto quienes habitamos los programas socioeducativos, si bien vamos por una tarea específica, a lo mejor después terminás como acompañando distintos procesos, o te hacen preguntas, o terminás colaborando en otro tipo de situaciones. Bueno, y estamos nosotros, si hay algo que hacemos es ir a las escuelas y estar en las escuelas. Y bueno, empezó a aparecer mucho, sí. De hecho, mira, la semana pasada, reunión de cierre con un centro de salud y la escuela, planificando para el año que viene, y nos propusieron hacer alguna campaña de sífilis, hacer testeos en las escuelas, porque también el sistema de salud empieza a pensar con la escuela qué puede hacer para empezar a llegar a lugares que si no, no llega tampoco. Y a prevenir. Sí. Así que por eso las tareas, año tras año, aumentan, se complejizan y son múltiples. Seguramente el año que viene, si hablamos dentro de 5 meses, vamos a tener nuevos desafíos, porque están apareciendo muchas cosas. Sí. Y todas esas las atajamos. Tal cual. Creo que también el poder lograr el cambio de nombre del programa también va a ayudar como a visibilizar estas otras tareas que fueron cobrando cada vez mayor protagonismo al interior del programa, y desarmar un poco estos mitos de, solo trabajan con estudiantes más padres embarazadas. Sí, que en realidad está encubriendo o invisibilizando una realidad que no está reflejada en el nombre del programa. Absolutamente. Bueno, creo que la verdad que agradecimientos totales a Jimena y a Pablo. Son los primeros que han abierto este ciclo de programas. Así que agradecerles personalmente a ustedes. Y agradecer al colectivo de trabajadores y trabajadoras del programa Alumnas Madres. Que sabemos que toda la propuesta de este programa fue conversada entre todos y todas, y lo discutimos en asamblea. Ustedes son así como reasamblearios. A los compañeros de la Secretaría, y le queremos agradecer principalmente a Javier Conde, que ofició de productor, de operador mago, de camarógrafo, de docente de medios de comunicación, de fotógrafo. Y que cumplió años hace poquito. Muy bien. Sí, ahí estamos. Les queríamos decir que este programa está siendo grabado, va a quedar en la página de YouTube de UTE. Así que les queremos pedir a todos los que lo estén escuchando que lo difundan, que lo transmitan a sus compañeros de trabajo, a sus compañeras de trabajo, porque entendemos que la manera de defender las propuestas educativas de los programas socioeducativos como parte del sistema educativo de la ciudad es contar qué hacen. Y también los queremos invitar a que visiten la página del sindicato. Ustedes buscan ute.org.ar, van a niveles y modalidades, socioeducativos, programas, y ahí van a encontrar una descripción que está en construcción de la tarea que desarrollan cada uno de los 32 programas socioeducativos, donde ya está publicada la tarea de los compañeros y compañeras de Alumnas Madres. Así que, sin más, no sé qué canción venía ahora. Sorpresa, dejémonos llevar en el Muy bien. Bueno, saludos a todos, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo,
los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que